Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que están en el país, en Canadá, Europa, norte, sur, Nueva Zelanda, Australia, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. A todos ellos, un fuerte abrazo. El 28 de enero de 1853 nació en La Habana José Martí, el más grande intelectual producido por Cuba y de los más grandes de América Latina. Poeta, escritor, periodista, revolucionario, organizador de la lucha de la independencia de Cuba, entendida como una revolución, hasta que cae en combate en Dos Ríos en 1895. Rendimos homenaje inmortal a José Martí y somos leales a José Martí. Saludamos a la gente bonita de San Bartolomé, Perú-Lapilla. Estuvimos este domingo ahí. Gente muy inteligente. Y un saludo al alcalde de ese pueblo. Y un saludo especial a Jenny y a su mamá, doña Lucía. Excelentes tamales, gente fina, suave y mucha claridad. Un abrazo a todos los miembros de la Mesa Ciudadana que organizan el trabajo y la elaboración del pensamiento en esa comunidad. Buena salud para Víctor y buena salud para Catarino. Un saludo a tu nieto Catarino. Lamentamos la muerte de la mamá de Jaime Serna, un combatiente ejemplar durante la guerra civil. Un abrazo, Jaime, a vos y a tu familia. En varias partes del mundo se conmemora el holocausto de los nazis alemanes con respecto al pueblo judío. En realidad el nazismo golpeó al pueblo alemán en general, pero dedicó especial atención a los judíos. Se ha puesto el énfasis en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Es bueno recordar eso. Sobre todo hoy que en Europa aparece de nuevo el nazismo. Pero hay que saber que el Estado de Israel aplica prácticamente un holocausto contra el pueblo palestino. Pareciera que los gobernantes de Israel son los mejores alumnos de los nazis alemanes. Este día justamente se ha anunciado la presentación de una propuesta de paz para Palestina, propuesta elaborada por los Estados Unidos y por Israel, sin Palestina. Esta es una ofensa y una barbaridad, un abuso tremendo de Washington y de Jerusalén. Esto es parte del holocausto, se la atropelló. Es deseable que en la humanidad no vuelva a aparecer nunca holocaustos de parte de nadie para ningún pueblo. Hoy vamos a abordar una serie de puntos que configuran la coyuntura política del país. Sabemos que la coyuntura es un momento que forma parte del proceso político. Esta coyuntura concentra nudos históricos y nudos políticos, de cuyo desenlace depende el curso de los acontecimientos posteriores. Empecemos por las pensiones. Es cierto, en la Asamblea Legislativa se tiene que discutir y se tiene que aprobar o una nueva ley de pensiones
o nuevas reformas a la misma ley de pensiones, o una nueva política de las pensiones. En este momento aparece en la relación entre las organizaciones del pueblo y la Asamblea Legislativa un nuevo pensamiento. Y esto es muy valioso, porque hasta ahora las diferentes organizaciones sociales acudían en general a la Asamblea Legislativa con la esperanza de que los diputados, es decir, los partidos políticos, legislaran a favor del pueblo. Esta ha sido una esperanza permanente, siempre frustrada. Sencillamente porque los partidos políticos no pueden trabajar en beneficio del pueblo. Oye bien esto, por favor, no pueden. Porque esto es como que el león dejara de comer gacelas, o el oso hormiguero dejara de comer hormigas, o el usurero dejara de embargar a los deudores, o la banca dejara de cobrar las deudas. Los partidos políticos no pueden hacer una cosa diferente a lo que hacen: legislar a favor del sector dominante. Y en esta coyuntura aparece una nueva manera de establecer la relación entre el pueblo y los diputados de los partidos políticos. El pueblo va a la Asamblea Legislativa a fijar y a determinar la posición de las organizaciones populares. No se espera nada de los diputados. Esto es nuevo, esto es diferente. Porque hay un segundo criterio, es decir, lo que decide el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, si las pensiones van a ser favorables a los trabajadores y a los contribuyentes, eso no depende de los partidos políticos de la Asamblea, depende de la lucha del mismo pueblo. Este es el segundo criterio. Esto es lo que se planteó ayer en la Asamblea Legislativa. Esto es un gigantesco avance en el pensamiento político del pueblo, porque el criterio es: solo el pueblo salva al pueblo. Esto que es sempiterno, sin embargo, requiere ser renovado periódicamente a partir de la experiencia del mismo pueblo. Si van a haber pensiones justas y dignas, esa escritura está en manos del mismo pueblo, no está en manos de los diputados. El tercer criterio: el problema de las pensiones no es un problema técnico. Y estamos hablando de la naturaleza de las pensiones. Porque en realidad hay aspectos técnicos en las pensiones, pero su naturaleza no es técnica, su naturaleza es política. Es decir, que ese problema tiene que ver con el papel del Estado y sus relaciones con el mercado. Y en eso consiste el problema político de las pensiones. Y aún más, tiene que ver con el sentido del Estado. El sentido. Este es un problema cardinal. Porque ¿acaso el Estado no depende del voto de la gente? Y cuando la gente vota, no vota a la espera de que el Estado trabaje en beneficio de ellos. ¿Y tiene derecho el pueblo de esperar que el Estado trabaje en su beneficio? Sí. Pero hasta ahora no ocurre. Ese Estado trabaja en beneficio de una minoría de potentados y de poderosos. Por eso es que en este tema está en juego el sentido del Estado. Es decir, es un tema cardinal. Cuarto, la posición en el tema de pensiones. El Estado se hace cargo de eso. Es un tema del Estado. Así lo dice la Constitución. No hay AFP. Sin AFP, es decir,
se rompe la privatización de las pensiones. Se acaba eso. Y el Estado asume. La política es la política del reparto, es decir, de la solidaridad. Uno sabe muy bien que aquí el mercado influye en la cabeza de no pocas personas. Y pocas personas piensan que lo fundamental es su dinero, su capital, su pisto. No, ahí hay traición. Porque para empezar, tu ahorro no es tuyo. Allí no hay ahorro. En el sistema SAP, el sistema de ahorro para pensiones, no hay ahorro. Porque el que contribuye no puede disponer de sus fondos. En realidad, es la solidaridad. Todos contribuyen. Quinto aspecto, el tema de las pensiones es un tema que abarca toda la economía del país. Toda la economía. Porque el argumento de que la crisis tiene que ver con la reducción del número de trabajadores es cierta. Pero eso depende de la economía del país, del nivel de empleo, del salario digno. Depende de eso. Los pensionados son trabajadores que han trabajado toda su vida, han aportado a la economía y tienen derecho a morir con dignidad. Tienen derecho a morir con dignidad. Este tema ciertamente sigue pendiente. El otro tema es la emigración. ¿Quiénes emigran? Al principio emigraban campesinos. Nosotros nunca emigramos a los Estados Unidos y nunca emigramos a Guatemala. Nuestra vía de migración fue siempre a Honduras. Pero eso se terminó en 1969, el 19 de julio de 1969, cuando estalló la guerra con Honduras, se acabó la migración. 100,000 campesinos regresaron de Honduras sin nada al país. Ojo, esto se unió en esa década a otro factor, al cierre del mercado. Y se crearon las condiciones subjetivas y objetivas para la organización de la guerra civil que duró 20 años. Dos condiciones históricas que se movieron en las entrañas de la sociedad. Uno, el cierre de la emigración, y dos, el cierre del mercado. Mirá lo que ocurre hoy. Primer dato, se cierra la emigración. Ajá. Y cuando el pueblo emigrante es detenido en las fronteras, es capturado y es retornado a la fuerza al país de donde salió, ¿qué es lo que se está cultivando? ¿Acaso a esta gente se le asegura un trabajo a su regreso? ¿Se le proporcionan las condiciones para contar con un salario digno? Nada de eso ocurre. Para esa gente el país funciona como una cárcel. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Acaso no tiene derecho a vivir? ¿Y acaso no tiene derecho a vivir con dignidad? Y si no puede emigrar, que los emigrantes son siempre los más audaces, los más fuertes, los más valientes. Esos son los que emigran. Decir, y se cierra la vía de la emigración y se cierra la vía de la economía. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está cultivando en las entrañas de la sociedad? Miren, los acontecimientos que hoy sacuden América Latina empezaron en nuestro país. Lo que ocurrió en marzo del 2018 y en febrero del 2019 fue una rebelión popular que ciertamente no se expresó en la calle,
se expresó en la urna. Por ahora. Por ahora. Por eso es que ese es un tema gravitante. El otro tema, el del agua. Es que aquí hay una crisis permanente del agua. En otras partes, en otros países, también. Sí, pero hay que saber que El Salvador tiene 20,000 kilómetros cuadrados. Y que esta crisis ha ido caminando con pies de plomo lentamente a través de las décadas. Y llegamos hasta este momento. El nuevo gobierno tendrá o no idea sobre cómo resolverlo, uno no lo sabe. Pero el último estallido de la crisis les generó problemas y dificultades y crisis que no terminan. ¿Y tiene solución este problema? Claro que tiene solución. Pero la solución es en todo caso holística. Esto quiere decir que abarca la economía, la política ambiental, la política de salud, la política educativa, las relaciones internacionales. Eso es lo holístico. Quiere decir que el abordaje del problema del agua no puede descansar en una planta potabilizadora. ¿Y es importante una planta potabilizadora? Claro que es importante. Pero eso no es la solución. Porque ocurre de que paulatinamente va a ser necesario instalar en otras partes del país otras plantas potabilizadoras. Hasta en tanto no se trabaje con el concepto de cuenca hídrica, que es de lo que se trata. La cuenca hídrica de nuestro país es como la vena de la mano, mira. Y esa cuenca hídrica tiene un corazón que se llama río Lempa. Y el río Lempa es un río transfronterizo que no nace en nuestro territorio. No es un sistema endorreico, en donde una fuente de agua nace y muere en un mismo territorio. No. Nace en Guatemala, cruza Honduras, pero ninguno de estos países dependen del río. Nosotros sí. Es la cuenca hídrica con la que se ha de trabajar. Y a partir de esto se entabla la relación de la naturaleza con la economía, con la comunidad, con la sociedad. Por ejemplo, el río Acelcuate. Hay que salvar al río Acelcuate. Y hay que resolver el problema del desecho químico y biológico de las ciudades que van a dar a los ríos y que van a dar a los lagos. Este problema del agua tiene que ver con todo esto, enfocado de manera holística. Esto tiene que ver con la política y tiene que ver con la ley, con la aplicación de la ley del ambiente y con otras leyes que tienen que ver con la naturaleza y con el ambiente. Además, la regulación del agua ha de ser precisa y capital. ¿Cuántos proyectos de ley de agua hay en este momento en la Asamblea? Yo mismo fui parte de una comisión redactora de un proyecto de ley de agua hace como 1000 años y ahí está en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál va a ser el criterio determinante del uso del agua? Es el agua potable para que la gente beba. Este es el primer rango. A partir de este primer rango vendrán los otros rangos. De tal manera que el último rango sea el agua como disfrute. Estoy hablando de las piscinas y todo lo demás. El agua para los campos de golf. Eso es lo último. Es decir, que cuando hablamos del tema del agua, hablamos de la política.
política del Estado. El gobierno necesita abrir sus ojos, hablar con la gente que en este país sabe de esto. Somos inteligentes. Vos Benítez, habla con la gente que sabe. Uno no está obligado a saber de todo, no. Pero está obligado a saber cuál es la gente que sabe y aprender de ellos. Aprender de ellos. Hay muchachas y muchachos maravillosos, estudiosos que saben del tema. Tu obligación es buscarlos y encontrarlos. Yo sé que sos inteligente y que lo vas a hacer. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho, lean mucho, abundantemente. No pierdan su tiempo. Empiecen leyendo el diario. Y sin falta, empiecen leyendo los muñequitos. Ese es un fino ejercicio filosófico y psicológico. Un abrazo a todos y a todas.